Bienvenidos al avance del capítulo 213 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Aika está sentada en la sala de la casa de Osman y no deja de pensar en Mete ni un solo momento. Por más que intenta mantenerse tranquila, su mente vuelve una y otra vez a todos los recuerdos que compartió con él. Todo eso empieza a llenarle la cabeza mientras permanece ahí sentada sin poder dejar de pensar en cómo eran las cosas cuando estaban juntos. Recuerda perfectamente cuando volaban cometas, cuando estaban en el lago y cuando compartían tantos momentos juntos. Cada recuerdo aparece uno detrás de otro y eso hace que por un instante Aika se sienta feliz al recordar todo lo que vivieron juntos. En medio de esos pensamientos, lo único que quiere es volver a sentir, aunque sea un poco de todo eso que compartía con Mete, pero después de quedarse atrapada en esos recuerdos, vuelve nuevamente a la realidad y otra vez siente tristeza, porque no puede estar con Mete como quisiera. Toda esa mezcla de recuerdos y emociones sigue dándole vueltas en la cabeza mientras permanece ahí sentada pensando en él. Mientras todo eso pasa, Osman está tocando la guitarra. En ese momento aparece Semile observándolo atentamente. Entonces Semile sonríe al darse cuenta de que Osman está intentando tocar la guitarra de Arif. Aika continúa todavía muy triste y sigue atrapada en todo lo que está sintiendo por Mete. Semile se acerca a ella y le da un abrazo mientras intenta acompañarla en medio de toda esa tristeza. Suleimán continúa pendiente de todo y les ordena a sus hombres que sigan buscando para ver si logran encontrar algo importante. Aún así, por más que buscan y observan alrededor, no logran descubrir nada que les dé alguna respuesta. Lo más impactante es que Suleimán se encuentra solamente a unos metros del lugar donde supuestamente Tukrul quedó enterrado, pero aún estando tan cerca no logra darse cuenta de absolutamente nada de lo que realmente hay a su alrededor. Bahar está pasando por un momento muy confuso, lleno de emociones mezcladas desde que descubrió su embarazo. Por un lado, sabe perfectamente que Soner seguramente se va a poner muy feliz cuando se entere de que van a tener un bebé, y solamente pensar en eso le mueve muchos sentimientos, pero al mismo tiempo no puede dejar de recordar lo que dijo Dennis sobre lo feliz que se sentía siendo hija única y que no quería tener hermanos. Ese recuerdo vuelve constantemente a la mente de Bahar y hace que se sienta todavía más insegura sobre todo lo que está pasando. Ahora mismo siente miedo y no sabe cómo contarles la verdad ni a Soner ni a Dennis. Todo eso le da vueltas en la cabeza una y otra vez mientras intenta pensar qué hacer. En medio de toda esa preocupación le avisan que su amiga la está llamando por teléfono. Bahar va a hablar con ella y empiezan a conversar, pero rápidamente su amiga se da cuenta de que Bahar está muy triste y le pregunta qué le pasa. Entonces Bahar le confiesa que no tiene el valor suficiente para decirle la verdad a Soner y a Dennis y que siente muchísimo miedo por la reacción que puedan tener. Mientras habla se toma el vientre, sabiendo que su bebé está ahí y eso hace que todos sus pensamientos se vuelvan todavía más fuertes. Bahar sigue sintiéndose completamente confundida y no logra encontrar una solución para lo que está viviendo. Después de pensar tanto en todo eso, finalmente toma una determinación y decide salir de la casa. Hakan está dormido en su casa cuando de repente empieza a escuchar la voz de su padre Ekrem, mientras alguien lo acaricia suavemente mientras duerme. En medio de ese momento la voz de Ekrem empieza a decirle que siempre quiso lo mejor para él y que todo lo que hizo fue pensando en que pudiera ser feliz. También le dice que él siempre trabajó para eso y que Hakan era lo más importante que tenía en su vida. Mientras Hakan continúa dormido, Ekrem empieza a llorar ahí mismo mientras lo observa. Después de eso, Hakan se mueve y alcanza a ver a su padre llorando frente a él. Todo parece muy real para Hakan en ese instante, pero de repente se despierta bruscamente y se da cuenta de que solamente era un sueño. Aún así queda muy confundido y no entiende por qué sigue soñando de esa manera con su padre ni por qué todos esos pensamientos siguen apareciendo en su cabeza. Al día siguiente Hakan sale de su casa y su amiga pasa a recogerlo. Ella le dice que quiere llevarlo al trabajo y Hakan simplemente acepta subir con ella. Después de montarse, Hakan la abraza porque ella quiere acompañarlo y llevarlo hasta el trabajo. Mientras tanto, en las nuevas celdas a donde Tukrul mandó trasladar a todas las personas, el ambiente está completamente descontrolado. Hay muchísima gente acumulada en ese lugar y todos están desesperados, luchando para que los suelten y los dejen libres. Las personas no dejan de gritar y de exigir que los liberen mientras el caos continúa alrededor. En medio de todo eso aparece Arif. Él permanece callado al principio y no sabe qué decir mientras observa a toda la gente gritando desesperadamente por su libertad.
Arif simplemente mira todo lo que está pasando a su alrededor mientras escucha los gritos de las personas detenidas, pero después de ver toda esa desesperación, él también empieza a gritar junto a los demás pidiendo que los liberen. Mientras todo eso pasa, más adelante aparece Osman, ya siendo mucho mayor, hablando con alguien sobre el libro que quiere publicar y sobre el proyecto que tiene pensado sacar adelante. Osman explica que todo eso es muy difícil para él y se nota que el tema le pesa muchísimo. Toda esa escena deja ver que Osman está intentando interpretar y contar toda la historia que realmente pasó con su familia y con todo lo que vivieron. Después de eso la escena vuelve nuevamente con Hakan, quien llega junto a su amiga al trabajo, pero afuera está Berrin esperándolos. Aunque intenta mantenerse tranquila, Berrin se siente un poco celosa porque Hakan pasa muchísimo tiempo con su amiga y eso no deja de incomodarla. Sedat llega rápidamente a la casa de Bahar buscándola porque quiere hablar con ella, pero cuando pregunta por Bahar le dicen que no está. Sedat llega rápidamente a la casa de Bahar buscándola porque quiere hablar con ella, pero cuando pregunta por Bahar le dicen que no está. En ese momento la amiga de Bahar empieza a preocuparse muchísimo porque sabe perfectamente que Bahar podría hacer algo que termine perjudicando al bebé que lleva en su vientre. Esa preocupación empieza a crecer cada vez más porque entiende el miedo y la confusión que Bahar ha estado sintiendo desde que descubrió su embarazo. Mientras todo eso ocurre, aparece Soner y al ver a Sedat ahí le pregunta qué está haciendo en ese lugar. Sedat se queda muy nervioso y no sabe cómo responderle ni cómo explicarle lo que realmente está pasando. Aún así termina diciendo que Bahar probablemente se va a enfadar muchísimo con ella, pero siente que debe decirle la verdad. Entonces Soner le insiste para que le diga qué ocurre realmente. Sedat sigue dudando y no encuentra la forma de explicarlo de inmediato. Mientras tanto, Bahar está en el hospital y al parecer ha tomado la decisión de abortar. Ella permanece ahí completamente llena de miedo y de dudas mientras el médico le pregunta cómo se siente y si está segura de lo que quiere hacer. En ese instante Bahar empieza a recordar muchos momentos junto a la pequeña Dennis y también recuerdos felices con Soner. Todos esos pensamientos vuelven de golpe a su mente mientras permanece ahí pensando en todo lo que está a punto de hacer. Después de quedarse atrapada en esos recuerdos, vuelve nuevamente en sí y le responde al médico que sí está segura, pero al mismo tiempo Soner y Sedat van rápidamente hacia el hospital porque quieren encontrar a Bahar antes de que haga algo y tratar de impedir que aborte. Soner y Sedat llegan rápidamente al hospital tratando de encontrar a Bahar, pero cuando empiezan a buscarla no la ven por ningún lado. Soner está cada vez más preocupado y no deja de pensar en lo que Bahar podría estar haciendo en ese momento. Entonces le pregunta a Sedat si está segura de que ese es el lugar al que Bahar pudo haber ido. Sedat le responde que sí, que cree que Bahar está ahí, pero que no sabe exactamente dónde puede estar dentro de los... Al mismo tiempo Bahar ya está vestida y preparada para entrar al quirófano porque van a practicarle el aborto. Ella permanece ahí completamente nerviosa y llena de miedo mientras piensa en todo lo que está ocurriendo. La preocupación no deja de crecer dentro de ella y cada vez se siente más confundida con la decisión que está tomando. En medio de toda esa angustia los ojos se le empiezan a llenar de lágrimas mientras permanece lista para entrar. Mientras tanto en el barrio se empieza a formar un gran escándalo entre Mesude e Ivo, porque Ivo ya fue echado del banco y ahora está completamente fuera de control. Él se encuentra muy alterado y quiere romper todo lo que tiene alrededor mientras continúa lleno de rabia por todo lo que está pasando. Toda esa situación sigue causando tensión y desorden entre ellos, mientras las personas alrededor simplemente observan lo que ocurre. En medio de todo eso, Osman simplemente empieza a reírse y vuelve nuevamente a su local porque quiere bajar la máquina que usará para imprimir libros. Después de eso, Semile también se acerca al lugar y ve a su hijo junto a la máquina. Entonces empiezan a abrir espacio para poder meterla y acomodarla mientras continúan organizando todo lo relacionado con el proyecto que Osman quiere sacar adelante. Mientras todo eso ocurre, Berrin está en el parque junto a su hija y también junto a Hakan. Los tres están pasando un momento muy tranquilo y agradable mientras les echan un poco de pan a las aves que están en el lago. Tanto Hakan como Berrin disfrutan mucho ese momento junto a su hija y por un instante todo parece estar mucho más calmado para ellos. Se nota que están viviendo un momento muy feliz mientras permanecen juntos compartiendo ese rato. En medio de todo eso, Serac les entrega un obsequio a sus padres y tanto Hakan como Berrin quedan sorprendidos al verlos.
Entonces le dicen que es algo muy bonito para ellos y se dan cuenta de que son unos portarretratos. Después de eso pasa un fotógrafo y les toma una foto mientras están compartiendo juntos y pasando un buen momento. Esa fotografía será la que van a poner dentro de los portarretratos. Sonner llega a la casa muy alterado y lleno de enojo. Apenas aparece, va directamente hasta la habitación de Bahar y empieza a decirle que ya sabe toda la verdad. Bahar queda completamente sorprendida al escucharlo y no sabe cómo reaccionar en ese momento. Sonner sigue insistiendo y le pregunta qué fue lo que hizo. Bahar se queda muy nerviosa. No encuentra palabras para responderle y empieza a llorar porque toda la situación la tiene completamente asustada. Después de eso, Bahar le dice que no hizo nada. Entonces Sonner empieza a entender lo que realmente pasó y saca la conclusión de que Bahar todavía sigue embarazada. En medio de toda esa conversación, Sonner le dice que estuvo buscándola por todas las clínicas posibles porque estaba muy preocupado por ella. Bahar le confiesa que tenía miedo de que él la dejara al enterarse de todo, pero Sonner no entiende por qué Bahar piensa eso y le pregunta por qué dice esas cosas. Bahar sigue muy sensible, porque no había podido dejar de pensar en todo el miedo que sentía desde que descubrió el embarazo y desde que recordó lo que Dennis le había dicho sobre no querer hermanos. Sin embargo, Sonner le deja claro que para él esa noticia es motivo de felicidad y le dice que está muy feliz por el bebé. Después de eso, Sonner se acerca y le da un beso a Bahar. Mientras tanto, Suleiman y sus hombres continúan buscando a Tukrul por todos lados, sin encontrar absolutamente nada. Siguen revisando cada rincón, observando todo con mucho cuidado y tratando de hallar cualquier pista que pueda decirles qué pasó realmente. A pesar de todo el esfuerzo que están haciendo, no logran encontrar nada claro, y eso empieza a desesperar un poco a Suleiman porque sabe que el tiempo sigue pasando y todavía no tienen respuestas. En medio de toda esa búsqueda, Suleiman alcanza a notar una parte de tierra que parece haber sido cavada hace poco. Al principio simplemente continúa caminando junto a sus hombres y parece dispuesto a dejar ese lugar atrás, pero mientras se aleja no puede dejar de pensar en esa tierra removida. Algo en ese lugar le llama demasiado la atención y la duda empieza a quedarse metida en su cabeza. Entonces vuelve nuevamente la mirada hacia ese sitio y se queda observándolo desde lejos durante unos minutos. Después de pensarlo un poco más, Suleiman decide acercarse otra vez a ese lugar para mirar mejor. Empieza a observar con más cuidado la tierra y se da cuenta de que parece haber un botón enterrado entre todo eso. Él se agacha y comienza a jalar con cuidado hasta que termina sacando una chaqueta cubierta de tierra. Apenas ve eso, Suleiman se pone todavía más atento porque entiende que algo pasó ahí. Entonces les ordena rápidamente a sus hombres que empiecen a sacar toda la tierra de ese lugar. Los hombres comienzan a cavar de inmediato y cada vez lo hacen más rápido, intentando descubrir qué puede haber enterrado ahí. Mientras ellos siguen cavando sin detenerse, Suleiman permanece completamente pendiente, observando cada movimiento y esperando encontrar alguna respuesta. Aunque pasa bastante tiempo sacando tierra, siguen sin encontrar nada. Pero aún así, Suleiman continúa atento a cualquier cosa que pueda aparecer. Mientras todo eso ocurre, Mete está en la casa antigua donde Tukrul mantenía secuestradas, golpeadas y maltratadas a muchas personas. Mete permanece ahí observando todo a su alrededor y solamente mirar ese lugar hace que vuelvan muchísimos recuerdos dolorosos a su cabeza. Él sabe perfectamente que ese sitio solamente le trae tristeza, rabia y repulsión, porque ahí fue donde lo golpearon, lo humillaron y lo hicieron sufrir junto a muchas otras personas. Todo lo que ve en ese lugar le recuerda el dolor que vivió encerrado ahí dentro. Poco a poco los ojos de Mete empiezan a llenarse de lágrimas mientras observa cada rincón y recuerda todo lo que tuvo que soportar. Después de eso entra al lugar y se da cuenta de que ahora ya no hay nadie y que todo está completamente vacío. El silencio y lo vacío que está el sitio hacen que todos los recuerdos vuelvan todavía más fuerte en su cabeza. En ese momento Mete cierra los ojos y empieza a recordar cómo lo tenían vendado, cómo lo golpeaban y cómo lo arrastraban de un lado a otro dentro de ese lugar. Cada recuerdo vuelve con muchísima fuerza mientras él permanece ahí parado, tratando de soportar todo lo que está pasando por su mente. Después de eso, empieza a caminar lentamente hasta llegar a una puerta. Cuando la abre, encuentra una celda pequeña y se queda mirándola durante unos momentos. Ahí alcanza a ver una rata y la saluda porque al parecer ese animal era una especie de compañera para él mientras estuvo encerrado en esa celda.
Solamente ver a esa rata hace que vuelvan todavía más recuerdos de los días horribles que pasó ahí dentro completamente solo. Mete sigue avanzando lentamente por todos esos pasillos mientras los recuerdos continúan apareciendo una y otra vez en su cabeza. Aunque cuando estuvo encerrado tenía los ojos vendados, él sabía perfectamente por dónde caminaba y ahora reconoce cada espacio mientras observaba el lugar con sus propios ojos. Cada paso que da hace que recuerde todavía más cosas de todo lo que sufrió ahí. Todo lo que ahora puede ver con claridad le provoca todavía más rabia porque finalmente está viendo los lugares exactos donde fue maltratado tanto. Sigue caminando pasillo por pasillo mientras observa cada rincón con la cara completamente apagada por el dolor de todos esos recuerdos. Después de continuar caminando, Mete entra a una celda especial que pertenecía a Tukrul y queda completamente impactado al ver las cadenas y todo aquello que antes solamente podía imaginar por los sonidos y las cosas que escuchaba mientras estaba encerrado. Ahora puede ver con sus propios ojos todo lo que antes solamente sentía o escuchaba sin entender bien. Ver ese lugar frente a él hace que todas las emociones se le acumulen todavía más. Mete ya no puede contener lo que siente y termina llorando mientras los ojos se le llenan de lágrimas, recordando cada momento de sufrimiento que vivió en ese lugar. Cada cosa que ve ahí le recuerda el dolor, el miedo y todo lo que tuvo que soportar mientras estuvo prisionero bajo el control de Tukrul. Suleimán continúa observando atentamente ese lugar mientras sus hombres siguen cavando sin detenerse. Todos permanecen concentrados tratando de encontrar alguna pista que les ayude a entender qué pasó realmente ahí. En medio de toda esa búsqueda aparece un vehículo y Suleimán se da cuenta de que es Soner. Entonces Soner se acerca rápidamente y le pregunta qué han encontrado hasta ahora. Suleimán le explica que lo único que encontraron fue la chaqueta de Mete enterrada en ese lugar, pero que todavía no han logrado encontrarlo a él. Después de continuar cavando por bastante tiempo, los hombres terminan diciendo que ya llegaron hasta el fondo y que no hay absolutamente nada más enterrado ahí. En ese momento todos entienden que Mete no enterró a Tukrul en ese lugar. Entonces ahora la gran duda es qué fue lo que Mete realmente hizo con Tukrul y dónde puede estar. Mientras tanto, en el lugar donde Mete sigue recordando todos los momentos horribles que vivió ahí dentro, él continúa caminando lentamente por los pasillos. Va avanzando poco a poco con la cara completamente apagada y con el rostro destruido por el dolor de todos esos recuerdos que no dejan de volver a su mente. Mete sigue caminando celda por celda y pasillo por pasillo mientras observa cada rincón de ese lugar donde sufrió tanto. Cada paso que da parece traerle más recuerdos de todo lo que pasó ahí encerrado. Después de recorrer varios pasillos llega hasta una celda y la abre. Cuando la puerta se abre, Tukrul está ahí dentro, retenido y amordazado. Entonces Mete lo observa fijamente y le da la bienvenida a su nueva casa. En ese momento queda claro que Mete ya tiene muy decidido qué es lo que piensa hacer con Tukrul. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.